Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a La Voz Pública. El tema de hoy es, ¿hay una sobreregulación en el arbitraje en contrataciones con el Estado? Para responder a esta interrogante, tengo como invitado al doctor Sergio Tafur Escaglia, quien es especialista en arbitraje en contrataciones con el Estado, así como también en Derecho Administrativo. Doctor, buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches, Karen. Antes que nada, quería agradecerles la deferencia y la invitación. Es un gusto estar en el programa y, sobre todo, confesarles que también soy un asiduo seguidor del mismo. Ya los he estado viendo desde hace unas semanas, siguiéndolos también con el doctor Juan Guamaní y antes con otros abogados. Entonces, es un gusto estar acá y un honor estar acá sentado con ustedes. Muchas gracias a usted, doctor, por aceptar la invitación. Bueno, vamos al tema que nos tiene el día de hoy aquí, y es, en principio, quisiéramos saber cómo es que el arbitraje comienza a darse como un mecanismo de solución de controversias para temas o controversias que surjan de contratos con el Estado. Sí, claro. Bueno, en principio debemos entender que el concepto de arbitraje es una figura importada. No es una figura propia del sistema administrativo ni del uso público. De hecho, surge en sus orígenes como un mecanismo de solución de conflicto de controversias entre privados. Ahora, ha ido tomando fuerza en el sector público a razón de distintos factores o distintas concepciones que se han dando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una primera concepción era el hecho de que los privados tenían ese temor de que el Estado fuera juez y parte al momento de resolver las controversias. Era un miedo latente y era, creo que, algo comprensible, ¿no? Saber que la misma persona que va a resolver el conflicto es tu contraparte. Es un miedo, creo que, justificado. Entonces, era uno de los primeros factores sobre la base de los cuales se opta por este mecanismo. Otro factor interesante es la falta de confianza que el Estado ha ido teniendo en el aparato judicial. Eh, es un tema muy controvertido actualmente, pero es cierto que meter un proceso o meter una controversia al sistema judicial es someterse muchas veces al alien. No sabemos qué puede salir del sistema judicial. No tenemos una certeza ni una bola mágica que nos permita decir esto es lo que se va a decir o un expertise claro. Asimismo, la propia demora del sistema judicial, y lo digo esto en el tema de la tramitación de un proceso, ¿no? Creo que ese es un factor también interesante como usuario del sistema de justicia en el sector ya de ejecución, por ejemplo, de laudos arbitrales. Actualmente puedo decir que veo casos que tienen un proceso de ejecución de 10 años tranquilamente. Entonces, si trasladamos eso a un proceso, supongamos, de arbitral, a un proceso de conocimiento, ese proceso que ya requiere una expertise, un tecnicismo mayor que la sola ejecución, va a demorar más. Entonces, claro está que eso también conllevó a que el Estado opte por el mecanismo arbitral. En esa línea, también hay otro factor que quiero rescatar, que es la especialidad. Con eso no quiero decir que los jueces no conozcan de los temas. De hecho, sé que hay muchos jueces que son capaces y que tienen la capacidad suficiente para resolver este tipo de casos. Sin embargo, creo que hay aspectos técnicos que requieren de determinada acuciosidad y de determinada inversión de tiempo, que tal vez la jurisdicción ordinaria, por su propia carga procesal que lleva consigo, no está en capacidad de resolver o de tomar con la consideración o el tiempo necesario. Entonces, creo que estos son algunos de los factores que han determinado que el Estado se decida por el arbitraje como este mecanismo por excelencia. Muchos se acordarán de estas épocas de cuando existía la RUA, el RULCO y el REGAC, que eran estos reglamentos que establecían que las controversias iban a dirimir ante un procedimiento administrativo, ¿no? Y con la ley del 98, la 26850, se da este spin-off que dicen, ok, vamos a resolver las controversias en interpretación y ejecución contractual ante arbitraje. Y las controversias en la etapa de selección se van a ver en la etapa o en procedimientos administrativos, lo que hoy venimos a conocer como el Tribunal de Contrataciones por el Estado, ¿no? Entonces, es esa evolución que ha ido funcionando progresivamente en el tiempo y que nos ha llevado a entender que el arbitraje, mal que bien, ha sido eficiente. Ha reducido el tiempo de las controversias sometidas ante su fuero
y ha llevado a que el Estado no solamente la instituya como el mecanismo de solución de conflictos por excelencia, así como la conciliación, sino también que lo haya querido importar a otras figuras del derecho administrativo. Vamos a hablar ahora también del tema del arbitraje de consumo. Vamos a hablar del arbitraje en obras por impuestos. Entonces, si bien el arbitraje ha venido y se ha instituido y ha funcionado bien a lo largo del tiempo, hay alguna serie de factores que, como veremos en líneas posteriores y que pretendo explicar, se tienen que mejorar, ¿no? Pero ese es el factor por el cual el Estado, en conclusión, ha llegado a decir, sí, creo que es más eficiente traer el arbitraje como un mecanismo de solución de conflictos a recurrir a la jurisdicción ordinaria, que tiene una serie de taras que podrían hacer que la solución de conflictos en contratación pública sea ineficiente. Creo que por ahí va el tema. Genial, Sergio, muy bien explicado. En ese sentido, ya que nos has ido explicando cómo es que el arbitraje se da como un medio de solución de conflictos o de controversias en los temas de contrataciones del Estado, desde tu experiencia, ¿tú consideras que es lo mismo arbitrar en un proceso de arbitraje con el Estado que un arbitraje entre particulares? Es una pregunta muy interesante. En el deber ser, deberían serlo. Sabemos que el Estado se desprende de esta potestad, de este fuero del jus imperium y que pasa a ser una parte más. Sin embargo, y ahí viene el turning point, ¿no? El spin-off, que es el arbitraje con el Estado tiene consigo una serie de particularidades que tienen que ser tomadas en cuenta y que la realidad misma nos ha demostrado que tiene características especiales, que, y claro, hay casos, por ejemplo, el caso de Lavallato, que nos han demostrado que hay un concepto neurálgico en eso, que es el interés público, la satisfacción del interés público, y que nos lleva a ratificar que hay estándares, y no digo mecanismos de actuación, sino estándares que tienen que ser analizados de una óptica distinta en el arbitraje entre privados y en el arbitraje en contratación pública. Y ejemplos de estos hay varios, ¿eh? Y me permito citar, por ejemplo, la Directiva 006-2020 del OCE, que habla de la designación y nombramiento de árbitros en contrataciones con el Estado, los árbitros que pueden abocarse a este tipo de controversias. La emisión del decreto de urgencia 020-2020, que también es una modificación a la ley de arbitraje, pero que regula el tema de arbitrajes en contrataciones con el Estado o cuando el Estado sea parte, así como también las distintas modificaciones y disposiciones que pueda tener la ley de contrataciones del Estado y el reglamento. Entonces, ¿qué es lo que se quiere decir con esto, no? Que el arbitraje en contrataciones con el Estado es un tema distinto al arbitraje entre privados, pero que termina a ser el producto de una contradicción de dos fuerzas opuestas. Tenemos la naturaleza y la esencia del arbitraje, que es un mecanismo privado, y la satisfacción del interés público, que es un elemento meramente, digamos, como, valga la redundancia, público, y que tiene ese interés social común que lo protege, ¿no? Entonces, allí, ese concepto de interés público, como bien digo, ensalza mucho el tema de que el Estado haya querido modificar, regular, ¿no? Ciertas disposiciones. De ahí, por ejemplo, que tengamos que en el año 2017 se haya querido instituir esta propuesta, el proyecto de ley 1774, que quería o que buscaba incluir como funcionarios públicos a los árbitros. Y ahí caíamos en una tremenda contradicción, porque decíamos, a ver, el arbitraje es una figura eminentemente privada, que se basa y se funde en la voluntariedad de las partes, y la contratación pública es un tema que tiene el interés público de por medio, y las razones por las cuales nos fuimos a regular el arbitraje o a ver el arbitraje era para evitar que el Estado sea juez y parte. Si nosotros consideramos a un árbitro como un funcionario público, volveríamos a ese círculo vicioso de que el Estado sería juez y parte, y romperíamos con la propia naturaleza jurídica del arbitraje de decir que el tercero dirimente ahora ya no es un tercero dirimente independiente, sino que es un tercero vinculado a una de las partes, al Estado. Entonces, ¿cuál es el resultado de que nos lleva toda esta decisión? Que estamos ante una quimera jurídica. Estamos ante un hecho, ante una figura nueva, ante una entelequia distinta, que tiene disposiciones distintas y que se encuentra regulado por dos normas primigeniamente.
En primer lugar, por una ley de arbitraje que tiene ese carácter privado, que se aplica de manera supletoria, y la ley de contrataciones y el reglamento, ¿no? Que tienen ese carácter público. Entonces, esto termina por demostrar con cierta claridad que no es lo mismo. No es lo mismo decir que estamos ante un arbitraje de privados que un arbitraje en contratación pública, ¿no? Sí, doctor, genial. Bien, hablando de, en ese sentido, las muchas modificaciones que ha tenido o que ha sufrido la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, y estas adaptaciones que se le ha querido hacer al arbitraje en contrataciones del Estado, como acaba de mencionar también las últimas modificatorias como la 020-2020, y el tema de los árbitros que querían ser considerados o que buscaban considerarlos como funcionarios públicos. Y algo de eso se ve ahora con la declaración jurada de intereses, ¿no? En ese sentido, ¿usted considera que se da una sobreregulación para el arbitraje en contrataciones del Estado? Sí, yo tengo una posición bien clara respecto de ello. Creo que siempre existió esta sobreregulación, pero creo que últimamente, por los casos mediáticos, por la coyuntura, se ha hecho más evidente porque han ido emitiendo más normas. O sea, el Estado ha ido sacando más normas que demuestren que existe esta sobreregulación y que han generado distintos problemas para los que estamos en el día a día interpretando y analizando la norma, tanto de contratación pública como las distintas normas vinculadas a una controversia jurídica con el Estado, ¿no? Entonces, esta regulación excesiva, ¿no? Se ve a partir de dos factores. El interés público que persigue el Estado al momento de someter este tipo de controversias, sus conflictos, y en segundo lugar, la implicancia que tiene en las distintas instituciones en las cuales se va a llevar a cabo este arbitraje. Y cuando me refiero a instituciones es porque hay distintos actores interesados, más allá de las partes, en este arbitraje. Recordemos que desde que uno comienza el arbitraje hasta que quiere lograr la consecución de la ejecución del laudo arbitral, el laudo arbitral la controversia tiene que pasar por distintos lugares. El centro de arbitraje, tiene que pasar por el Poder Judicial si quiero ejecutar la contratación pública, y seguramente van a haber otros actores que también quieran analizar eso. Y lamentablemente esa diversidad de regulaciones es la que genera que hayan errores de interpretación para los usuarios, tanto para los abogados de los privados como para los propios procuradores, que a veces tienen distintos reglamentos para distintos centros de arbitraje. Entonces no saben con qué normativa aplicar o con qué normativa jugarse las reglas del juego, porque tienen millones de reglas distintas que no saben cuál aplicar. Entonces eso genera una confusión y que en la aplicación práctica ha generado diversos problemas. Yo voy a citarte tres de manera clara. Creo que hay tres grandes problemas que sí se evidencian en el día a día. Uno de esos es digamos, dispersión normativa. Tenemos un montón de normas que giran alrededor de un arbitraje. Y con eso me refiero a, en primer lugar, una norma que se aplica de manera transversal a las controversias desde el tema de, en general, la Constitución. Tenemos la ley de arbitraje, tenemos la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento, claro está. Las modificaciones que pudieran surgir, como el decreto de urgencia. Si tuviéramos un arbitraje institucional, vamos a tener el reglamento de arbitraje del centro. Si tuviéramos un arbitraje ad hoc, las reglas del propio arbitraje pactadas. Si hubieran temas penales o implicancias penales respecto de las partes en el arbitraje, tenemos el Código Penal. También esto va a estar sometido, seguramente si hubieran adicionales, a la ley del Sistema Nacional de Control. Cualquier interpretación que pudiera haber al Código Civil. Y si se fuera a ir a una ejecución, el Código Procesal Civil. Y si tuviéramos que ver el tema del prorrateo de pagos, como lo hacen las entidades que proponen una prórroga de los pagos a los 5 años, tendríamos que ir a la ley 27584. Entonces, hay una serie de dispositivos normativos que están dispersos y que generan, evidentemente, que tengamos que recurrir a distintas normas para poder resolver una controversia con el Estado. Y eso genera, uno, ineficiencia, y genera errores o problemas de confusión al momento de la aplicación. Ese es uno de los factores. También hay otro, que viene a ser la contradicción normativa. Tenemos casos, y citando específicamente el decreto de urgencia 020-2020, podemos ver con cierta claridad que hay normas contradictorias. Por ejemplo, y ahí me permito citar, ¿no? La diferencia que hay, o la contradicción que se aprecia entre el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado y el decreto de urgencia 020-2020.
Cuando nos vamos al reglamento de la ley de contrataciones, en el artículo 225, numeral 3, nos dicen, el reglamento de la ley de contrataciones plantea que las partes pueden recurrir a un arbitraje ad hoc cuando las controversias se deriven de contratos cuyo monto contractual original sea menor o igual a 5 millones de soles. Si nos vamos ahora al decreto de urgencia 020-2020, dice lo siguiente: la modificación radica en establecer la posibilidad de pactar arbitrajes ad hoc en los que el Estado es parte, siempre y cuando la cuantía controvertida sea menor a 10 UITs. En todos los demás casos, el arbitraje deberá ser institucional y de derecho. Entonces yo me pregunto ahí, ¿y qué pasa en un arbitraje ad hoc que es de más de 10 UITs y menos de 5 millones? Evidentemente acá hay una contradicción normativa que genera también ineficiencia y que no nos permite entender con meridiana claridad el tema. Lo mismo pasa en el tema del abandono. El abandono es una figura que en el decreto de urgencia 020-2020 se faculta a la Secretaría Arbitral a poder declarar el abandono ante la inacción por más de 4 meses. Esa figura está otorgándole a la Secretaría General de un centro de arbitraje una facultad para la cual no tienen un poder de decisión. Entonces, estos factores son los que determinan que hayan contradicciones normativas y que los usuarios del sistema arbitral y en contrataciones públicas tengamos que hacer malabares para poder interpretarlo. Entonces, ahí vienen estas contradicciones que también son un factor que demuestran esta ineficiencia y que también, digamos, hacen más lento el procedimiento arbitral. Y finalmente, un tercer factor viene a ser la doble regulación, lo que creo que es un punto también interesante de analizar. Creo que hay muchas veces que dos entidades, dos distintas entidades hacen una norma que regula el mismo tema y desde ópticas distintas. Yo creo que las intenciones pueden ser muy buenas, pero, digamos, el mecanismo, el modo o la forma en la cual se hace ello no puede, a veces no es la mejor. Entonces, por ejemplo, y ahí me permito hablar del tema de RENACE y el RNA. En los dos se quería dar una imagen de transparencia. Y es correcto, se podía dar esa imagen de transparencia. La finalidad era establecer un registro de los abogados que fueran árbitros o que fueran idóneos para resolver controversias con el Estado pudieran figurar. El tema es que si tengo dos registros, ¿ante cuál me rijo? ¿No? Entonces, creo que ese también es un factor que genera la ineficiencia en el caso de los arbitrajes en contratación pública. Y en esa línea, creo que esa sobreregulación es consecuencia y genera estos problemas de demora o dilación en determinados arbitrajes y problemas de interpretación, ¿no? Lo cual puede ser perfectible, ¿no? Sin duda alguna. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado, ya lo habíamos hablado también previamente. Como dices, hay una buena intención de parte del legislador al sacar ese tipo de normativa y darle las adaptaciones, pero la pregunta ¿es realmente correcto o es la forma? Porque deja mucho a la interpretación, ¿no? Y como dices, somos los abogados los que tienen que estar interpretando, y esto causa al final dilatación del proceso o confusiones también, ¿no? Un tema, por ejemplo, del RNA, y como señalas, el RENACE, ¿cuál es válido, el RENACE o el RNA? ¿No? Y con todo el tema que hubo por las posibles causales de recusación, ¿no? Y ahora la última modificación al reglamento que señala que los árbitros todavía van a continuar, los que se encontraban en la lista al momento del comienzo e inicio del RNA. Bueno, en ese sentido, luego de habernos comentado las distintas problemáticas que existen, ¿cuáles crees que serían las maneras de solucionar estas controversias? Creo que ahí hay un tema muy interesante, ¿no? Porque la compilación normativa sería una forma de solución, creo que idónea en este caso. El Estado ha ido sacando distintos dispositivos normativos, creo que de manera suelta, que no han permitido o que no permiten una interpretación sistemática, correcta y concreta de lo que es el arbitraje en contrataciones con el Estado. Muchos dirán, sí, pero existe la ley de contrataciones, pero recordemos que la ley de contrataciones y su reglamento son normativas, digamos, materiales, en principio, regulan la forma en la cual el Estado contrata.
no regula cómo se rigen o cómo se llevan a cabo los arbitrajes en contratación pública, no regula cuál es la responsabilidad de un árbitro que puede incurrir en algún acto de ilegalidad, no regula los supuestos en los cuales una procuraduría actúa de manera maliciosa al momento de la ejecución del laudo. Eso tiene que ser, creo yo, compilado en una sola norma. Y creo que eso se debe también a que no estamos ante un arbitraje administrativo propiamente dicho, sino ante un arbitraje administrativizado. Y quiero hacer esa distinción, que en algún momento la hice en algún artículo, porque creo que el arbitraje administrativizado, y con eso quiero decir burocratizado, que tiene muchas normas que nos empapelan con distintos con distintos documentos de revisión, cuando lo que queremos es un procedimiento más simple y más eficaz. Porque la razón por la cual vamos a arbitraje es porque creemos que el arbitraje, más allá del expertise, es un ahorro en tiempo y en eficiencia, que eso se traduce en dinero. Entonces, claro está que estos son algunos de los factores por los cuales creo que debería compilarse la norma. Y si lo queremos analizar desde ciertos factores, deberíamos ver si es que es necesario, es razonable y si es ponderable. ¿Es necesario establecer una normativa de contrataciones con el Estado en tema de arbitrajes, en contrataciones con el Estado, mejor dicho? Yo creo que sí. Se establece con meridiana claridad que hay una confusión normativa en el panorama actual, que muchas veces tenemos que remitirnos a diversas normas para poder establecer cómo llevar un procedimiento arbitral y hasta cómo ejecutar. Entonces, claro está que sería ideal o idóneo compilar todo esto en un dispositivo normativo que nos permita tener un panorama claro, tanto para los usuarios del sistema en arbitraje y contrataciones con el Estado, como para los propios árbitros, para que sepan a qué se están metiendo y que sepan con antelación que, claro está, si voy a llevar un arbitraje en contrataciones con el Estado, yo voy a ser la persona responsable, cuáles son las consecuencias que me esperan en caso de que yo incumpla la norma de contrataciones con el Estado, o en el caso en el que yo incumpla algún dispositivo que tiene una trascendencia esencial para resolver ese tipo de conflictos. Bueno, de ahí la razonabilidad. Tendríamos que analizar si es razonable. Y creo que es perfectamente claro que todos los sujetos involucrados en un arbitraje tenemos el derecho de saber a qué nos estamos metiendo. Y sobre todo en arbitraje y contrataciones con el Estado, tenemos el derecho de saber cuáles son las reglas del juego y a qué nos vamos a someter si vamos a contratar con el Estado, ¿no? Y también ponderar qué es lo que más vale la pena. Si vale la pena tener un marco normativo disperso, en el cual tengamos que tener a un procurador que tenga que buscar 80 normas distintas para poder defenderse en un caso, o si vale más la pena tener un dispositivo normativo coherente que nos permita, digamos, tener una mayor eficiencia al momento del análisis de la interpretación de la norma y también un menor tiempo de búsqueda al momento de poder saber ante qué nos estamos rigiendo. Creo que esos son algunos de los factores que hacen o terminan por demostrar que la compilación normativa de un texto único en arbitraje en contrataciones con el Estado sería una vía idónea y creo que una buena iniciativa para proponer. Claro, sin duda. Incluso teniendo en consideración que la ley de arbitraje no fue pensada y creada para el arbitraje en contrataciones del Estado, sino para darse y resolver controversias entre privados. Entonces, es justamente por ello que se busca dar las adaptaciones y, como dices, el Estado tiene que despojarse del jus imperium para convertirse en una parte más en el arbitraje. Pero, ¿qué tan cierto es esto, no? Como ya has explicado. Correcto, creo que sí. El tema de despojarse del jus imperium es una figura que creo se tiene que tener muy clara para el Estado, porque el Estado no tiene esa concepción, no ve el tema de que son partes iguales en un arbitraje, cuando es uno de los principios que deberían valer, ¿no? Que es, los dos somos iguales, venimos a este fuero para que un tercero dirimente e independiente resuelva la controversia. Pero creo que ahí se peca mucho en el tema de creer que el árbitro es un funcionario más o que tiene el deber de coadyuvar a que el Estado satisfaga el interés público, cuando no, en principio no debería ser así, ¿no? Creo que hay factores ahí para analizar y también este apoyo a la compilación de la norma no solamente es un apoyo para un tema de seguridad jurídica para el privado, sino también un apoyo para las procuradurías y para el propio Estado, porque el Estado también quiere tener las reglas del juego claras.
y debería instituirlas de una manera clara para que se pueda defender de manera eficiente y para que pueda usar estas normas de manera eficiente en los arbitrajes, ¿no? Creo que es un factor muy, muy interesante a tener en cuenta. Muchas gracias, Sergio, por la entrevista. Bueno, te doy un tiempo para que puedas dar tus conclusiones finales respecto a este tema. Sí, creo que la coyuntura actual nos ha demostrado que el arbitraje tiene una importancia en el tema de la contratación pública y ha ido tomando importancia con el tiempo. Creo que se ha consolidado bien y creo que se ha logrado tener soluciones eficientes en el tema. El problema es que no se está manejando de la manera adecuada. Creo que con el tiempo y con algunas modificaciones, tal vez se va a poder llegar a un mejor puerto y vamos a poder tener soluciones más claras. Sobre todo con esta compilación normativa que se propone, creo que los participantes de los arbitrajes y los distintos actores, no solamente externos de las controversias arbitrales, sino también internos, sino también externos de las controversias arbitrales, van a tener una seguridad de qué es el arbitraje en contrataciones con el Estado, cómo se arbitra con el Estado, cómo se ejecuta un laudo con el Estado, cómo se llevan a cabo las designaciones de los árbitros en contrataciones con el Estado, y eso va a ser positivo para la contratación, para incentivar a los privados a contratar con el Estado, y también va a ser positivo para el sector público, porque las procuradurías van a saber cómo actuar, los centros van a saber a qué reglas atenerse, y van a tener que adecuarse a ese tipo de reglas. Entonces creo que es un factor que podría ser una iniciativa positiva y que sería bueno que sea analizada en los fueros correspondientes, ¿no? Te agradezco nuevamente por la entrevista, Karen. Muchas gracias a ti, Sergio. Bueno, ahora es momento de comentarle a todos los que nos acompañan en la transmisión de hoy que el día de mañana va a estar empezando el cuarto Congreso de Contratación Pública y Arbitraje, la misma que se da como motivo de nuestro cuarto aniversario, así como también en homenaje al doctor Hugo Sologuren. Pueden inscribirse de manera gratuita a través de los links que figuran en las redes sociales del Círculo de Arbitraje con el Estado. Sin comentarles que tanto el ingreso como la certificación es totalmente gratuita. Vamos a contar con más de 65 expositores nacionales e internacionales, entre los cuales, por supuesto, se encuentra el doctor Sergio Tafur. Como pueden ver, los temas que tenemos son las modificaciones al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los actos preparativos en la contratación pública, el sistema de abastecimiento público, el proyecto de reforma a la Ley de Contrataciones del Estado, así como también se va a dar el homenaje al doctor Hugo Sologuren, una vida y pasión por el arbitraje. Tendremos también mesas sobre el proceso de selección y recurso de apelación en la contratación pública, la ejecución de los contratos públicos, el arbitraje virtual y las técnicas de litigación en audiencias virtuales. Finalmente vamos a tener temas sobre obra pública, así como encuentros entre árbitros e ingenieros. Así que los invitamos a que se inscriban y nos acompañen a partir del día de mañana hasta el 23 de julio. Del 23 al 24 de julio. Quedan cordialmente invitados. Recuerden que van a encontrar el link para las inscripciones en todas las redes sociales del CAE. Pueden buscarnos como CAE Perú. Muchas gracias y nos vemos mañana en el primer día del Congreso. Chao, Sergio. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias.